La quinoa. Seguro que a casi todo el mundo le suena, ¿verdad? Ese grano de los Andes que de repente está en todas partes por lo increíblemente nutritivo que es. Pero, ¿y si su verdadero superpoder no tuviera nada que ver con las proteínas o las vitaminas? Hoy vamos a descubrir un secreto que se esconde justo en el corazón del grano. A ver, la pregunta parece fácil. Lo primero que se nos viene a la cabeza es, pues, su proteína de alta calidad, la fibra, los aminoácidos. Pero, ¿y si las respuestas tuvieran un sitio que casi nadie mira? Pues no, no es lo que estamos pensando. El auténtico poder de la quinoa no es el que leemos en las etiquetas de los supermercados. Hay algo más, una característica casi invisible, con un potencial para la industria y la cocina que es de verdad gigantesco. Venga, vamos al lío. En un momento vamos a ver por qué es mucho más que un superalimento, nos meteremos dentro del grano, enfrentaremos su almidón al del maíz, veremos que hay quinoas y al final entenderemos qué ventaja tan brutal nos da todo esto. Pues nada, empecemos por lo básico, por el principio de todo. Vamos a abrir, figuradamente, una semilla de quinoa y a mirar qué hay dentro. Si le hacemos un corte al grano y lo miramos con un microscopio, vemos esto. Hay como dos partes muy claras. Una es el embrión, ahí está lo que todos conocemos, las proteínas, las grasas. Pero fijaos en esa zona central enorme, el perisperma. Bueno, pues eso es básicamente un almacén gigantesco lleno pero a reventar de almidón. Y aquí es donde empieza la magia. O sea, para que quede claro, el grano tiene dos mitades, por así decirlo. El embrión, que es la parte famosa nutricionalmente hablando, y luego el perisperma, que es un núcleo lleno de bolitas diminutas de almidón. Y es justo ahí, en ese almidón, donde se esconde el verdadero superpoder del que hablamos. Y ahora vamos a ponerlo a prueba. ¿Cómo se compara este almidón con el rey indiscutible de la industria alimentaria, el almidón de maíz? Mira esto, porque la diferencia a nivel microscópico es brutal. A la izquierda tenemos el almidón de quinoa, bolitas minúsculas redonditas. Y a la derecha, el de maíz, mucho más grandes, con formas raras, como polígonos. Puede parecer una tontería, pero esta diferencia de tamaño y de forma lo cambia absolutamente todo. Para que nos hagamos una idea de la escala, estamos hablando de que los gránulos de quinoa miden entre 0,5 y 2 micrómetros. O sea, es ridículamente pequeño. Y justo ese tamaño, ese ser tan diminuto, es lo que le da unas propiedades que no tiene ningún otro. Vale, este gráfico puede parecer un lío, pero es súper fácil de entender. Mide cómo se comporta cada almidón cuando lo calentamos. La línea azul, la del maíz, pega un subidón de viscosidad, ¡pum!, pero luego se desploma. ¿Qué significa esto? Que espesa muy rápido, pero es muy frágil, se rompe. Ahora fijaos en las líneas verdes, las de la quinoa. Son mucho más planas, más estables, aguantan el calor y el meneo como unas campeonas. Y si lo vemos en una tabla, el dato clave es este de aquí abajo, la retrogradación. Que a ver, dicho en cristiano, es básicamente el proceso que hace que el pan se ponga duro o una salsa se quede rara. Fijaos en la diferencia. En 7 días, el maíz se ha puesto rancio en un 75%. La quinoa, apenas un 25%. Es que no hay color. Es muchísimo más estable con el paso del tiempo. Pero ojo que la cosa se pone aún más interesante, porque resulta que no todas las quinoas son iguales. Es que, dependiendo de dónde se críe, el almidón se comporta de una forma u otra. Por ejemplo, la quinoa del altiplano necesita menos calor para espesar, para gelatinizar. Eso es genial para cosas delicadas. Pero la de los valles secos, esa es una bestia. Aguanta el calor como ninguna. Es perfecta para procesos industriales a lo grande. El terruño, como en el vino, le da su personalidad. Y este gráfico lo deja clarísimo. Esto que llama breakdown mide cuánto se rompe el almidón con el calor y el movimiento. Un valor bajo es bueno, significa que es estable. Mirad la barra del maíz, se sale del gráfico. Las de la quinoa son bajitas, pero ¿hemos visto la de los valles secos? Es que es prácticamente cero. Es el almidón más duro de pelar que existe. Muy bien, mucha ciencia, muchos gráficos, pero ¿y esto para qué sirve en el día a día? Vamos a ver cómo todo esto se traduce en cosas que podemos tocar y probar. Quedémonos con esa palabreja, baja retrogradación. Es la clave de todo. Significa básicamente que la quinoa tiene un poder anti-envejecimiento para la comida. Evita que las cosas se pongan duras o pierdan textura después de cocinarlas y enfriarlas. Y esto, para la industria alimentaria, es oro puro. Y en la práctica, en nuestra comida, pues significa que las cosas no se ponen viejas tan rápido. Permite hacer yogures, postres o salsas súper cremosos que se mantienen perfectos durante días. Y para los congelados es una maravilla, porque al descongelarlos, la textura sigue siendo la misma, no se queda aguada ni rara. Y ojo a esta frase sacada de la investigación porque es la bomba. Dice que por ser tan increíblemente pequeño, el almidón de quinoa puede crear texturas cremosas que se sienten como la grasa.
O sea que podemos conseguir esa untuosidad, esa sensación lujosa en la boca, pero sin añadir ni una caloría de grasa. Es un sustituto de la grasa natural. Entonces, resumiendo, los 3 superpoderes del almidón de quinoa son: 1. Sus bolitas minúsculas que dan una cremosidad brutal, como si fuera grasa. 2. Una estabilidad a prueba de bombas, aguanta lo que le echen en la industria. Y 3. Es un campeón creando películas, lo que lo hace perfecto, por ejemplo, para envases biodegradables. Y claro, con estas propiedades, el futuro es alucinante. Imaginemos, plásticos biodegradables hechos de quinoa, cosméticos con texturas increíbles, productos sin gluten que por fin tienen una buena textura, sabores encapsulados que explotan en la boca y, por supuesto, una nueva herramienta para la alta cocina. Así que la próxima vez que tengamos un plato de quinoa delante, quizá ya no lo veamos solo como algo sano, quizá veamos ese potencial tecnológico brutal que se esconde en su corazón de almidón. Y claro, esto nos lleva a pensar, ¿cuántos otros superpoderes así increíbles se esconden en la comida que tenemos delante cada día, esperando a que alguien los descubra?